cada asesino en serie. Ted Bundy, uno de los peores asesinos seriales, murió haciendo lo que mejor se le daba. O sea, me pasa algo con Ted Bundy que siempre que leo o escucho o veo cualquier cosa de Ted Bundy, siempre dicen que Ted Bundy era muy guapo. Y yo no lo veo tan guapo, yo lo veo como loco, Chad. Yo no sé si, weón, decían, no, era tan guapo, ay, lo amaban, ay, era tan guapo, ay. Y weón, yo no lo encuentro guapo. Uno de los peores asesinos seriales murió haciendo lo que mejor se le daba, manipular. En los días previos a su ejecución, Bundy se mostró tranquilo y cooperativo. Pasó horas con los investigadores confesando más de 30 asesinatos cometidos entre 1974 y 1978, aunque la mayoría cree... O sea, que una locura que igual tenía como... Ted Bundy tenía como fans, ¿o no? Estoy seguro que Ted Bundy tenía como fans a pesar de todas las cosas que hizo y de que sus víctimas eran como específicamente mujeres. Ted Bundy tenía fans, como que tenía como gente que lo iba a ver. Gente que lo iba a ver como al jurado, gente que le escribía cartas y cosas. Nada, no sé. No sé qué pasa. Weón, y hay gente acá en el chat que nunca puede encontrar polola. Y estos weones que están al borde de estar presos y han hecho weas horribles, sí. Creía que la cifra real era mucho mayor. Ofreció detalles insoportables, pero sin mostrar remordimiento, guardando lo que sabía como fichas de negociación que nunca llegaría a utilizar. Porque incluso al borde de la muerte, Bundy no dejaba de manipular, soltaba verdades a medias y escondía otras aún más oscuras. Todo formaba parte de su estrategia para ganar tiempo, pero esta vez ya no había trato que negociar. A las 7 de la mañana, Bundy fue escoltado a la cámara de ejecución de la prisión estatal de Florida y después de que lo sujetaron a la silla de madera, le colocaron electrodos en la pierna y el cuero cabelludo. En la sala, periodistas, oficiales y familiares de las víctimas contenían el aliento. Sus últimas palabras... Yo esto siempre lo he dicho y lo sostengo. La pena de muerte para gente tan cruel es una salvación para ellos, Chad. Es una real salvación para ellos. A menos que seáis como una persona religiosa y como que creáis en la vida después de la muerte y como que el juicio después de la muerte basado en cosas que pasaron en tu vida. A menos que creas en eso, pero realmente es como terminar con su conciencia de una, weón. Como supongo. Denle mi amor a mi familia. Como que es como un poco mejor que realmente vivan su castigo, existiendo. Y amigos, cuando la corriente eléctrica fue activada, 2000 voltios atravesaron su cuerpo durante casi un minuto. El olor a material quemado llenó la habitación. A las 7:16, un médico de la prisión lo declaró muerto. Tenía 42 años. Afuera... Cristian, tú harías todo lo que hizo él. ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué es esa pregunta animal? ¿Era un asesino serial? ¡Qué chuche! Una multitud de 2000 personas celebraba agitando pancartas, lanzando fuegos artificiales y coreando cánticos. El hombre que una vez manipuló jueces, jurados y víctimas finalmente se había ido. Herman Webster Mathieu, cuando se colocó las... Pero calmado, ¿cómo manipulaba a todo el mundo, weón? Era como esos otakus que como que adoptan la personalidad de Sasuke, weón. ¿O cómo? ¿O qué chucha, weón? El único ser humano el que funcionaba soga alrededor de su cuello y se abrió la trampilla bajo sus pies. La multitud pensó que todo había terminado, pero no fue así. Herman había pasado años engañando y estafando a cualquiera que se cruzara en su camino, pero lo que lo convirtió en leyenda macabra no fueron solo sus crímenes, sino el escenario donde los cometió. Durante la Exposición Mundial de Chicago, en 1893, Holmes construyó un edificio de 3 pisos que más tarde sería apodado el Castillo del Horror. Por fuera parecía un hotel común. Por dentro, escondía un laberinto con pasillos que no llevaban a ningún lado, habitaciones secretas insonorizadas, conductos para deshacerse de los cuerpos, cámaras de gas... Bro, weón, es literalmente como el mono este del Saw. Era literalmente el Jigsaw. Ese monito chiquitito que anda en bicicleta, weón. ¿Se acuerdan? ¿Qué chuche? Weón, yo pensaría que esto debe pasar caleta, weón. Y un sótano. Bueno, ya sabemos que hay estructuras completas dedicadas al crimen. Ya sabemos lo que pasó con la isla, ya es como algo, supongo. Y eso es como a gran escala. A menor escala deben haber caleta de lugares. Equipado con una mesa de disección. Herman admitió haber matado a 27 personas, aunque se sospecha que pudieron ser más de 200. Finalmente fue capturado por haber asesinado a un socio comercial durante una estafa de seguros. La mañana de su ejecución comió huevos y tostadas secas y agradeció a los
guardias por su cortesía. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, negó tranquilamente haber cometido ningún crimen, asumiendo responsabilidad solo por 2 accidentes. Nadie le creyó. El 7 de mayo de 1896, en la prisión de Moyamensing, Filadelfia, se colocó una soga alrededor de su cuello y se activó la trampilla. Pero la caída no le rompió el cuello. En lugar de una muerte rápida, comenzó a asfixiarse lentamente. Los testigos dijeron que no se movió ni luchó, simplemente se colgó allí, inmóvil, como si esperara algo. Pasaron casi 20 minutos antes de que los médicos confirmaran. Quizá no tenía sentimiento, quizá era como frío sin sentimiento. Real. Es que para ser tan así en la vida, tienes que tener un problema en la cabeza para poder actuar de forma tan extraña consistentemente. Tenés que tener algo en el cerebro. Que ya no, aparte de lo obvio, tenía pulso. Lo que era Eddie, estaba farmeando ahora, sin moverse mientras está literalmente a punto de morir. Estaba farmeando, ¿no? vino después fue parte de su plan. Solicitó que su cuerpo fuera enterrado a 3 metros bajo tierra, dentro de un ataúd sellado con cemento, para evitar que lo exhumaran. Por alguna razón, la prisión accedió y su cuerpo quedó encerrado bajo capas de concreto. Cuando su... ¿Y por qué? ¿Sabes qué? ¿Y por qué, weón? ¿Por qué? Sus últimas palabras fue mandonear a la gente y lo logró. Y los dejó como weones. Real, weón. ¿Por qué? ¿Por qué le hacen caso? tumba fue exhumada más de un siglo después para realizar pruebas de ADN. Cristian, estás en directo. Sí, se podría decir que sí, efectivamente. Sí. Su bigote seguía intacto. Jeffrey Dahmer cumplía 16 cadenas perpetuas en el Instituto Correccional de Columbia, Wisconsin. Cuando fue encerrado, muchos creyeron que era el final, pero lo que nadie imaginaba era que su muerte... Jeffrey Dahmer hizo algo muy específico que Jeffrey Dahmer hizo que los lentes de Jeffrey Dahmer no los pueda usar ningún ser humano sin que alguien piense primero en Jeffrey Dahmer. Real. Como que fue tan malo que arruinó un estilo completo de lente. Es como el bigote. Es como el bigote ese que nadie puede tener porque ya lo tuvo uno. ¿Ustedes saben quién fue? Sería aún más brutal Chaplin. Que sus propios crímenes. Había asesinado a 17 hombres y niños con métodos brutales entre 1978 y 1991. Y aunque intentaba mantener un perfil bajo en prisión, no podía evitar lanzar bromas macabras sobre sus víctimas. Eso lo convirtió en un objetivo silencioso y alguien ya estaba observando. El 28 de noviembre de ese año, Dahmer fue asignado a limpiar el baño del gimnasio junto a otros 2 reclusos, Jesse Anderson y Christopher. Era Dahmer el que como que hacía, como que con la comida la comida de la cárcel, hacía como formas de partes del cuerpo, ¿o no? No, creo que era él, ¿cierto? Scarver. No había como que le pasaron una vienesa y le decía al otro, cacha, con sondeo. Y bueno, y por eso le pasó lo que le pasó al final. Cámaras ni guardias, solo 10 minutos de rutina. Cuando el personal volvió, encontró a Dahmer en el suelo con el cráneo destrozado. Anderson apenas consciente. Scarver de pie, aún con la barra de metal en las manos. Lo que dijo después dejó helados a los oficiales. Chad, está vestido como el aceituno, ¿o no? El aceituno, weón. Hace 2 semanas que me encuentro en la región de Burundi. Siempre fue bueno, Chad. Siempre fue bueno, weón. Afirmó que Dios le había ordenado hacerlo. Dahmer fue trasladado a un hospital, pero murió 1 hora más tarde por traumatismo contundente, con solo 34 años. Su cuerpo fue incinerado como él había pedido, pero hubo un detalle final que desató una última pelea entre sus padres. El cerebro de Dahmer había sido conservado para estudio científico, hasta que fue destruido para siempre por petición de sus padres. No, ¿por qué? ¿Por qué? Es lo mínimo que puede, es lo mínimo que se merece la humanidad después de que le hizo tanto daño. Real. Poder al menos entender qué chucha estaba pasando ahí. Así que yo siento que ahí genuinamente los papás no deberían como tener tanta opinión. No, yo sé que era su hijo, ¿no? Pero un problema mucho más grande que eso. Quien sí pudieron estudiar el cerebro fue a John Wayne Gacy, también conocido como Pogo el payaso. La ejecución de Gacy no salió como estaba planeada, y cuando hubo un problema con la vía intravenosa, su final duró mucho más de lo previsto. Pasó el día rezando con un sacerdote católico. Para su última comida pidió un bol de pollo frito de KFC
KFC, patatas fritas, camarones empanados, fresas y una Coca-Cola Light. Ni siquiera en sus últimos momentos quiso arriesgarse al azúcar. Era mayo de 1994 y afuera de la prisión se reunieron grandes multitudes para celebrar el fin de un hombre que había asesinado a 33 jóvenes y niños. Poco después de la medianoche, Gacy fue sujetado. No les deberían ni siquiera dejar, que pidan una última comida, weón. ¿Cómo va a poder pedir KFC? A una camilla. Ni siquiera como pollo frito normal con marca y todo, chat, que chuche. En la cámara de ejecución. Parecía tranquilo e incluso bromeó con los guardias. Muy bonito. Sus últimas palabras fueron: besadme el culo. Se le insertaron 2 vías intravenosas para administrar una secuencia de 3 químicos diseñada para acabar con su vida en cuestión de minutos. Pero en el momento clave algo salió mal. Una de las vías intravenosas se obstruyó. Lo que debía durar unos minutos se transformó en una espera de 18 interminables minutos. Fue culpa del pollo frito, chat. Fue culpa de la Coca Light, técnicos sudando, buscando otra vena, mientras Gacy seguía despierto, paralizado y consciente. Los testigos describieron... ¿Qué pasa si como última cena decís, ya quiero 100 baldes de pollo frito, y usáis los baldes para salir de la cárcel, weón? Como lo usáis como escalera, weón. Como tensa e incómoda. Algunos periodistas lo calificaron como una ejecución fallida, comparándola con una cirugía amateur. Cuando el flujo se reanudó, cerró los ojos y se quedó en silencio. A las 12:58, un funcionario... Está haciendo la cara, weón. de la prisión lo declaró muerto. Tenía Está haciendo la cara de espíritu, weón. 52 años. Su cerebro fue retirado para su estudio, pero no se encontró nada especial. Richard Chat, yo siempre he pensado que los cerebros abiertos se ven un poco como nueces. Así como nuez a la mitad. Esto es como real es un cerebro, weón. Tiene todo, es literalmente un cerebro, una cosa impresionante, chat. Real. Ramírez. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, nunca llegó a la cámara de gas. Algo más se lo llevó primero. Recibió una sentencia de muerte en 1989 por 13 asesinatos cometidos en California durante Ya creo que este era el que decía que se metía a las casas de la gente solamente si no tenían puesto el coso de seguridad. Porque decían algo así como que gente así merecía que se lo metiera en la casa. Creo que era de él. los años 80, No sé si pero era el él. proceso de apelaciones se alargó durante años. Durante ese tiempo, su vida no fue precisamente miserable. Se casó con una periodista que le había escrito en prisión y seguía recibiendo cartas de admiradoras obsesionadas. Entonces... El Night Stalker. Pero si el Night Stalker... El Night Stalker, weón, ¿sabes qué parece? Jugador de fútbol carreteado y retirado y jubilado, weón. Y para cagar, con deudas de impuestos millonarias, chat. Fuera de hueveo. Así, no lo veo, weón. No veo el hype. Nah, que no veo el hype, weón. No veo el hype. Si Don Ramón del Chavo del 8 tuviera un hijo, weón. No veo el hype. En 2013, su salud se deterioró drásticamente. Fue diagnosticado con linfoma de células B, un tipo de cáncer. La enfermedad se propagó rápidamente al hígado y los ganglios linfáticos, causando fallos hepáticos e infecciones secundarias. También sufría de hepatitis C crónica y complicaciones derivadas de décadas de abuso de sustancias ilícitas. Fue trasladado a una unidad hospitalaria dentro del sistema penitenciario, donde su condición empeoró aún más. Desarrolló llagas, fatiga crónica y una ictericia severa. Quienes lo vieron cerca del final Ya eso es karma, supongo, weón. Yo no creo honestamente en el karma, ¿eh? Yo el karma real que el karma no me hace sentido, weón. Pero si existe esto fue, dijeron que parecía décadas mayor que su edad, piel cerosa, cabello muy fino y un rostro visiblemente hundido. A las 9:10 de la mañana del 7 de junio de 2013... ¿Saben por qué no creo en el karma? Porque yo siento que si el karma existiera, la vida sería así. Porque todo el mal y el bien está completamente balanceado. Si existiera el karma, weón. Pero en realidad a veces es así. Y siendo eso como la parte buena y la parte mala, weón.
se entiende, weón. Entonces como que lo bueno y lo malo que te pasa no está perfectamente balanceado. Entonces no hay karma. Richard Real no hay karma. Ramírez falleció por fallo hepático causado por linfoma. Tenía 53 años y ningún familiar reclamó su cuerpo. Aileen Wuornos suplicó al Estado que la ejecutara. Para su último día, había pasado más de una década en el corredor de la muerte por haber asesinado a 7 hombres entre 1989 y 1990. Sus últimos años estuvieron marcados por un comportamiento errático y afirmaciones conspirativas. En una carta al tribunal escribió: "Estoy en mis cabales, permítanme mi ejecución". Despidió a sus abogados, acusó al personal de la prisión de maltrato y dijo a los reporteros que creía que el gobierno quería verla muerta. En sus últimos días rechazó la última comida y pidió en su lugar pero estaba pidiendo ella misma la ejecución, o se la quieren dar, weón. una simple taza de café. La mañana del 9 de octubre de 2002 entró tranquilamente a la cámara de ejecución. O sea, pero esta es la periodista que fue a buscar al Night Stalker, ¿cierto? ¿Es la periodista? Respóndame, mierda. Sí, no. Está guapa, ¿cómo que está guapa? Es un monito de palo, animal. Es un monito de palo, animal, un monito de palo. Los testigos afirmaron que se mostró sin emociones mientras la sujetaban a la camilla. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, dijo que volvería con Jesús a la vida. A las 9:47 comenzó la inyección letal. En cuestión de minutos, su respiración se hizo más lenta, cerró los ojos y a las 9:53 fue declarada muerta. Charles Manson. Es que hay que ser muy loca para ir a buscar un weón que es literalmente asesino. Así como real, todas las que le mandaban cartas, todas las que intentaron algo, tuvieron que haber sido investigadas, chat. Tuvieron que haber sido investigadas real. Comparado con su fama y legado más grande que la vida misma, Yo siempre he pensado que todas estas historias de asesinos que como que tienen fans y como que encuentran el amor aún estando en la cárcel, yo siento que le da esperanza a todos los que creen que nunca van a tener pololes. Porque si hasta esta gente que es como despreciable para el pico y ha hecho las peores weas puede encontrar a alguien, ustedes también pueden, real. Ustedes también pueden, real que sí. la muerte de Charles Manson fue bastante simple. Para No era ella. ¿Y quién era? entonces, había pasado casi 50 años en prisión, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas por orquestar los asesinatos de 1969, conocidos como el caso Tate LaBianca. Era uno de los presos más antiguos del sistema penitenciario de California. A principios de 2017, su salud comenzó a deteriorarse. Fue hospitalizado varias veces por sangrado intestinal y otras complicaciones. Los médicos determinaron que padecía cáncer de colon en etapa avanzada y fallos orgánicos, pero Weón, tiene un clipazo Charles Manson, chat. Tiene un real clipazo cuando forzó el clip. Mira, Charles, mira, este lo he mostrado hartas veces. Yo sé que lo he mostrado hartas veces, lo quiero mostrar otra vez. Charles Manson Faces. Mira. Este que se puede hacer weá se puede hacer weá, es muy bueno, weón. Un loquito. Es como el Trevor GTA V real. Es buen clip. Es buen clip, weón. Está en un edit. Está en un edit. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Loquete, weón. Loquete, weón. Imbécil, weón. estaba demasiado débil para someterse a cirugía. En sus últimos Lo está defendiendo. ¿Cómo va a estar defendiendo Charles Manson, animal? días fue trasladado bajo custodia desde la prisión estatal de Corcoran a una sala hospitalaria, donde permaneció consciente pero muy frágil. El personal lo describió como callado y no hubo últimas palabras oficiales. A las 8:13 de la tarde del 19 de noviembre de 2017, Charles Manson murió por paro cardíaco, con insuficiencia Weón, murió hace súper poco. Fuera de hueveo, Charles. respiratoria y cáncer metastásico como causas contribuyentes. Tenía 83 años. Su cuerpo fue cremado posteriormente, tras una batalla legal entre su nieto y otro hombre que decía ser su hijo, Andrei Chikatilo. Entonces hay un punto en la historia en que Charles Manson pudo haber visto la crítica a los Coca-Cola Awards. Bueno, cabros, si no saben, ayer fue el Coca-Cola Awards, un evento conocido por ser muy
Lo han hecho 2 veces, no sé cómo lo hicieron para dejar tan mal a YouTube Chile, weón. Así fuera de hueveo, existieron en la misma línea temporal. Ahí hay como un... Real pudo haber pasado. Tras 12 años de terror y 2 años de juicio, la muerte de Andrei Chikatilo no duró ni un segundo. Este asesino ruso fue condenado por 52 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990. Durante el juicio, a menudo gritaba, reía e incluso se exhibía frente al jurado, pero una vez que fue hallado culpable y sentenciado, se calmó y se comportó. Pasó sus últimos meses en confinamiento solitario en la prisión de... ¡Qué vergüenza para el sistema! Que haya un weón que siquiera pueda matar a 52 personas, chat. Así como que no, ¿cómo no lo pudieron encontrar? Tuvieron 52 oportunidades para pillarlo. Así realmente son muy malos en su trabajo. El nuevo Cherkask, tranquilo y desconectado. Rara vez hablaba con los guardias. La mañana del 14 de febrero de 1994 lo sacaron de su celda sin previo aviso. Probablemente no sabía que ese sería su último día. Las autoridades rusas no daban fechas de ejecución con antelación y una vez agotadas sus apelaciones, lo condujeron a una pequeña sala a prueba de sonido. Se le ordenó arrodillarse, le apuntaron a la parte trasera de la cabeza y ¡pum! Ahí se acabó, con 57 años de edad. No hubo testigos aparte de los funcionarios presentes y el hombre que ejecutó la orden. El cuerpo de Chikatilo fue enterrado en... Por el pico todos los otros métodos que intentan al menos ser un poco más... Como intentan por lo menos proteger al que está ejecutando, weón. Como que hacen métodos que son como poco difíciles, que como que en la situación se hace como para que el ejecutador no sabe que fue él el que ejecutó, con aquí llegaron y disparó. Una weón, tumba sin nombre. Es que así son, weón, siento que así son los rusos, weón. Los rusos son locos para la weá, weón. Los rusos son como real, como los caricaturizan, siento yo, como frío y dan miedo. Eso es para weón real. El gobierno no reveló su ubicación exacta, así que nadie sabe realmente dónde está. Albert Fish fue condenado por el asesinato de una niña de 10 años a la que atrajo desde su casa, un crimen que reveló una vida llena de actos aún más horribles. Fish aseguraba que sus actos eran ordenados por Dios y dijo a los psiquiatras que esperaba que la ejecución le trajera la salvación. El Estado se encargaría de lo primero, lo segundo ya no estaba en sus manos. En su última noche con vida, en la prisión de Sing Sing, en Ossining, Nueva York, el 16 de enero de 1900. Qué miedo, Chad. ¿Se imaginan llega un presidente alguna vez que como que en algún momento se vuelve loco y empieza a pensar que Dios le habla y como que toma y como que tira bombas nucleares así? Porque Dios se lo pidió a Chad, imagínense, ¿no? 36. Menos mal, estas locuras le han llegado puros hueones que no tienen nada de poder. Digo, quizás sí le ha llegado gente que tiene más poder, pero no así como para generar hueas mundiales. Se mostró tranquilo mientras los guardias lo conducían a la silla eléctrica. Los testigos notaron que incluso ayudó al verdugo a... Trump, ya me salió un clip de que Trump se hizo caca, weón. ¿Será verdad? No sé, weón. No se lo puedo mostrar, weón. Pero como que se escuchaba así, bueno, era como una entrevista de Trump y como que de repente se escuchaba así como... Y de repente todos se ponían como serios y terminaba la entrevista. Y era... Ajustarle las correas y no mostró ningún signo de miedo. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, supuestamente dijo, ni siquiera sé por qué estoy aquí. Aunque, claro, para todos los presentes la razón estaba bastante clara. A las 11:06 de la noche se aplicó la primera descarga eléctrica. La corriente pasó en varios ciclos de entre 30 y 60 segundos y fue repetida. 3 minutos después ya no estaba vivo. Se dijo que la ejecución requirió 2 descargas, aunque las autoridades... Siento que sé cómo se siente eso. Porque a mí me pasó una vez cuando chico me electrocuté sin querer y de adulto me he electrocutado con querer. Entonces como que creo que sé cómo se siente, como que te vibra el cuerpo un poco, chat. Real. Nunca confirmaron si fue por problemas técnicos o por la resistencia de su cuerpo. El médico que lo examinó declaró que su muerte fue instantánea, aunque algunos testigos creyeron que duró más de lo normal. Su cuerpo fue enterrado en Potter's Field, en Hart Island, Nueva York, al no ser reclamado por nadie. Harold Shipman fue un médico de familia muy respetado en Inglaterra durante décadas, conocido por su comportamiento tranquilo y un historial impecable. Cuando fue detenido en 1998, los investigadores creían que había matado a más de 200 de sus pacientes, lo que lo convertiría en uno de los asesinos más notorios de la historia moderna. ¿Será por eso que como los doctores siempre tienen que estar acompañados de gente como que no pueden operar solo? Así como me imagino, así como, a mí no me gustaría que me operara un weón solo, no, ni cagando.
no puedo confiar tanto en una sola persona, ¿cachai? Usó su posición como médico para administrar dosis letales de analgésicos, firmando él mismo muchos de los certificados de defunción. Fue condenado en el año 2000 por el asesinato de 15 personas y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de liberación en la prisión de Wakefield. La mañana del 13 de enero de 2004, los guardias lo encontraron colgado en su celda. Había rasgado una sábana y la ató a los barrotes de la ventana. Tenía 57 años y no dejó ninguna nota. El personal penitenciario dijo que no mostraba signos de angustia ni enfermedad mental. Algunos especularon que había elegido el momento de su muerte para evitar que su esposa perdiera su pensión, que podría haber sido revocada si él vivía más allá de los 60 años. Elizabeth Bathory, cuando los guardias finalmente revisaron... Hay una realidad muy real. Es una realidad muy real, escúchame. Hay gente que nace mala, Juan. Hay gente que nace mala, pero siento que como que siempre uno piensa que la gente tiene redención. Siempre uno piensa que... Pero hay gente que nace mala, Juan. Hay tipos de gente que son malas porque ya, digo, la sociedad los hizo así, ya han tenido experiencias malas, Juan. Pero hay gente que puede vivir una vida perfecta y hay que algo en su cerebro, Juan, que lo obliga a ser malo, Juan. Revisaron la celda de Elizabeth Bathory el 21 de agosto de 1614. La encontraron tendida en el suelo, fría y sin vida. Después de 4 años de aislamiento, ni siquiera sus carceleros sabían con certeza cuándo había dejado de respirar. Conocida en las leyendas como la Condesa Sangrienta, Bathory fue acusada de cometer actos atroces contra decenas de jóvenes en su canta. Ya se ve como influencer, Juan. Se ve como que sabe lo que es un iPhone. Se ve como que tendría una cuenta de TikTok real, weón. Bathory fue acusada de cometer actos atroces contra decenas de jóvenes en su castillo en Hungría entre 1590 y 1610. Qué miedo esa weá, porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo como que confío por lo general más en las mujeres, weón. Como que me gustaría pensar en una mujer asesina, weón. Así como yo de niño, si me llamaba una mujer y me llamaba, no sé, por cualquier razón, lo más posible es que hubiera confiado, weón. Qué miedo esa weá, weón. Porque por lo general son figuras confiables. Es raro. El número exacto de víctimas sigue siendo incierto. Los registros oficiales mencionan unas 80, pero algunos relatos posteriores hablan de cientos. En 1610, el rey Matías II ordenó su arresto. A diferencia de sus cómplices, que fueron ejecutados, a ella nunca se le llevó a juicio. Fue condenada a cadena perpetua, encerrada dentro de un conjunto de habitaciones tapiadas en el castillo de Chachtice. La comida se le pasaba por una pequeña abertura. Con el tiempo, su salud se deterioró. Se decía que se quejaba de su encierro, agravado por el frío, el aislamiento. Ven, a eso me refiero, weón. Que los que lo ejecutan es como... Y listo, weón. Es como... Y listo, weón. Y aquí de repente como que... Esas son de hecho, esas son las muertes que más miedo me dan, chat. Esas que como que van de a poquito. De a poquito, como que cada día menos 1 HP, cada día menos 10 HP, cada día, bueno, es para el pico, ¿no? Y la oscuridad. Para 1614 ya no podía mantenerse en pie. Una mañana le dijo a un guardia que se sentía mal. Al día siguiente estaba muerta. Fue enterrada en los terrenos del castillo, pero luego su cuerpo fue trasladado en secreto a una cripta familiar, posiblemente para evitar que su tumba fuera vandalizada. La mujer que, según la leyenda, se bañaba en sangre, murió completamente sola, en total oscuridad, tras un muro. Ed Gein, a pesar de haber asesinado a varias mujeres y haber profanado tumbas en cementerios locales para desenterrar cadáveres, Ed Gein nunca fue ejecutado. En 1957, cuando las autoridades de Plainfield, Wisconsin, investigaban la desaparición de una mujer local, registraron la propiedad de... Chad, Ed Gein era un hueón loquísimo. Este weón hacía como muebles de cuero humano, así real. Ed Gein y la tranquila casa del granjero resultó ser una de las peores cosas en la historia del asesinato. Gein había hecho artículos para el hogar y ropa, usando piel humana y partes de cuerpos, incluyendo cráneos utilizados como cuencos y muebles de piel humana. El hueón tenía un cráneo que usaba como taza. No sé, era un hueón, pero de verdad como loquísimo. Declarado legalmente insano y enviado al Hospital Estatal Central. Y según la serie, era como
era como por su mamá. Su mamá era como una fanática religiosa, weón. Era como una vieja loca, una vieja real loca, weón. Finales con enfermedades mentales en Waupun, Wisconsin. Más tarde fue transferido al Para los que dieron Funko Pop, era como la mamá de Isaac. Era como la mamá de Isaac, weón. Era para lo yo, weón. Instituto de Salud Mental de Mendota. En julio de 1984 fue internado en el Hospital St. Mary tras sufrir problemas respiratorios y pérdida de peso. Los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón avanzado. Su estado empeoró rápidamente. Durante varias semanas permaneció bajo observación, frecuentemente sedado y entrando y saliendo de la consciencia. Las enfermeras lo describieron como cortés, pero casi siempre en silencio, murmurando respuestas breves cuando se le hablaba. Falleció el 26 de julio de 1984, a los 77 años, por insuficiencia respiratoria secundaria al cáncer, por una... A mí me da tanto miedo pensar que quizás he conocido asesinos, weón. Quizás he visto asesinos, quizás he pasado por el lado de asesinos. Quizás, no sé. Weón, ¿no les da miedo pensar eso siquiera? vez, Ed Gein fue enterrado de forma normal. Fue sepultado en el cementerio de Plainfield junto a su madre. Su lápida fue robada y vandalizada varias veces hasta que finalmente fue retirada de forma permanente. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará. Qué miedo, weón. Qué miedo esta gente. Yo de verdad que cuando más miedo tengo es cuando las cosas se tratan de cosas reales, chat. Porque al menos con lo paranormal puedo descartar, chat. Puedo descartar. Pero cuando son casos de la vida real, yo sé que van a volver a pasar, weón. O pueden volver a pasar, weón. Y eso da más miedo que cualquier historia de terror real. Gente, el video fue Te lo pinto. El link está en la descripción. Así que vayan allá si les gustó y yo me retiro. ¡Marciano! El video ha llegado a su fin, espero lo hayas disfrutado. Like, campanita y sub por eso.